Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctora Leiva. Este día a mi compañero y a mí nos corresponde el tema número 50 para mixovirus. Es virus del sarampión y virus de la rubiola. Mi nombre es Ligia Marcela Reyes García y mi compañero es Brainer Alexander Quintanilla Arce. Empecemos con el tema. Ok, vamos a empezar con nuestro primer virus, que es el virus del sarampión. Y vamos a decir que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se caracteriza por un pródromo que comienza fiebre, tos, coriza y maculopápulas generalizada. Antes del uso amplio de las vacunas contra el sarampión, se estimaba que en el mundo había de 5 a 8 millones de muertes por esta enfermedad, por este virus en el mundo. Es una enfermedad infecciosa aguda que es eruptiva producida por el virus del sarampión. Entonces vamos a decir que el hombre es su único hospedero y esto se da más que todo en los lactantes. Entonces, gracias a la vacuna que se introdujo, este ha atenuado una alfombría que está siendo tratada en muchas regiones del mundo. Entonces, sin olvidar que el virus del sarampión, este es un virus que es producido por la familia de los paramyxovirus. Empecemos con el tema. Bueno, continuemos con la descripción del agente. Vamos a decir que entre los paramyxovirus se encuentran los microorganismos más importantes de las infecciones respiratorias en lactantes y en preescolares, virus syncytia respiratory y los virus de la parainfluenza, así como los microorganismos causantes de dos de las enfermedades contagiosas más frecuentes en la infancia, como es la parotiditis y el virus del sarampión. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estima que las infecciones respiratorias agudas y la neumonía cada año son causa de muerte alrededor de 4 millones de niños menores de 5 años de edad en todo el mundo. Los paramyxovirus son los principales microorganismos patógenos del aparato respiratorio en este grupo de edad. Entonces, todos los miembros de la familia Paramyxoviridae inician la infección en el aparato respiratorio, en tanto la replicación de los microorganismos patógenos respiratorios, estos se restringen en los epitelios respiratorios y por esto se caracteriza esta familia, porque estos inician en el aparato respiratorio. Entonces, y la parotiditis, se diseminan por todo el organismo y producen una enfermedad generalizada. Ok, y como pueden observar en una microfotografía electrónica de un paramyxovirus desorganizado en el que se observa una nucleocapside helicoidal. Bueno, ahora vamos con el siguiente punto. Vamos con las propiedades de los paramyxovirus y lo que estaremos abordando. En el punto A vamos a estar abordando la estructura y composición, en el B la clasificación, en el C la replicación y en el D las características. Ok, ahora vamos con la estructura y composición. Empecemos. Vamos a decir algunas propiedades importantes de los paramyxovirus que tenemos que tener muy en cuenta. Empecemos con el virión, que es esférico, pleomorfo, de 150 nanómetros o más de diámetro, que tiene una nucleocapside helicoidal de 13 a 18 nanómetros. Su composición es de RNA al 1%, la proteína 73%, lípidos 20% e hidrato de carbono al 6%. ¿Qué pueden observar en la composición? Es que está constituido mayormente de proteínas al 73%. Su genoma es RNA monocatenario lineal no segmentado de cadena de sentido negativo no infeccioso a unos 15 kibytes. La proteína es de 6 a 8 proteínas estructurales. Su envoltura contiene una glucoproteína viral GHOHN que a veces es portadora de actividad de hemaglutinina o neurominidasa y glucoproteína de fusión F es muy frágil. Su replicación es de citoplasma. Las partículas experimentan una gemación desde la membrana plasmática y unas características muy sobresalientes que nosotros no tenemos que olvidar es que antigénicamente son estables y las partículas son lábiles muy infecciosas. Entonces vamos a decir que los paramyxovirales son pleomorfos con partículas de 150 nanómetros o más de diámetro y también que a veces fluctúan hasta los 700 nanómetros. La envoltura de los paramyxovirus al parecer se ve que es muy frágil y hace que las partículas virales sean lábiles por esta razón a las condiciones ya sea de almacenamiento y de propensa a una distorsión en las microfotografías electrónicas. Ok, vamos con la estructura y composición. Continuando con este tema, aquí les traigo un modelo del paramyxovirus. Vamos a decir que, recordando lo que decíamos en la diapositiva anterior, la nucleocapsida helicoidal formada por un ARN monocatenario de sentido negativo y la proteína P, la nucleocoproteína y la proteína mayor se unen a la proteína de la matriz M en la superficie de la membrana de la envoltura y como pueden observar, esta se encuentra en la superficie.
Y también la nucleocapside, esta contiene actividad de la transcriptasa ARN. Y la envoltura contiene la glucoproteína de unión vírica, la hemaglutinina, la neuraminidasa HN, hemaglutinina o proteína G, dependiendo del virus. Y la proteína que esta es una glucoproteína menor aquí, que se encuentra, es la fusión F. Y como pueden observar en la siguiente imagen, tenemos la glucoproteína mayor, que estas son tres, la de HN, la H y la G, que ya sabemos que la HN es la hemaglutinina neuronimidasa, la H es hemaglutinina y la proteína G es la G, ¿verdad? Y la glucoproteína menor es la de fusión F y tenemos la bicapa lipídica que le caracteriza a la nucleocapside, y tenemos la proteína de la matriz que es M. Ok, continuando con la siguiente diapositiva. Ok, continuando con la estructura y la composición, vamos a tener aquí en la diapositiva una imagen muy importante y primero vamos a leer que el virus del sarampión pertenece al orden Mononegavirales, familia Paramyxoviridae y la familia Paramyxovirinae, el género Morbilirus. Es un virus de 125 a 250 nanómetros de diámetro pleomórfico con una envoltura lipídica donde se insertan las principales proteínas antigénicas y una nucleocapsida de simetría helicoidal que contiene la ribonucleoproteína y también está conformada por una hebra de RNA de cadena única. Este RNA es el que caracteriza a el virus del sarampión, ¿verdad? Cualquier virus. Entonces, esta no está segmentada de polaridad negativa y el complejo de polimerasa viral. Entonces, vamos a empezar. Quiero que nos vamos a centrar en esta imagen y vamos a decir que entre la ribonucleoproteína y la envoltura lipídica hay un segundo componente de que está constituido por una proteína que es la proteína M. Entonces, que esta envuelve internamente a la nucleoproteína. Y también el RNA modifica al menos a 8 proteínas, de 3 de las cuales una de estas es la nucleocapside llamada N, la fosfoproteína P y la que pueden observar en la imagen y la más grande que L de large, que en inglés significa, o sea, la más larga. Y estas conforman la ribonucleoproteína RNP. Y vamos a decir también que el gen P, este es un complejo utilizado en diferentes ORF. ¿Qué significa esto? Open Ready Frame, que significa libro abierto. Y vamos a decir que es en el mismo RNA-M, además de proteína P, hay dos proteínas no estructurales. ¿Y cuáles son estas dos proteínas no estructurales? Está la proteína C y la proteína B. Entonces, estas funcionan cordialmente en la replicación viral. Y la proteína C, ¿en qué va a consistir? Esta va a participar en la regulación de la cantidad de transcriptores de RNA-M en relación a la replicación de RNA viral, y la proteína B, su función actuaría como un receptor de esta replicación. Y también tenemos a los genes H y F. ¿Y cuáles son la función de esto? Estos van a codificar las dos glicoproteínas de envoltura que participan en la unión y la entrada viral de esto. Entonces, a las células son hemaglutinina y la proteína de fusión. También vamos a tener que, a diferencia de otros paramyxovirus que nosotros conocemos, que vamos a conocer, dado que la HA del virus del sarampión, esta no utiliza en sí como ácido siálico, como receptor carece de una actividad de neuronimidasa. Y vamos a tener, ¿qué es el HA? Se pueden preguntar. Es una glicoproteína de tipo 2 que tiene una forma tetramérica y va a cumplir dos funciones. Una, de que se une al receptor celular, y la de participar en el mecanismo de función de Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos con la clasificación de los Paramyxoviridae, la familia Paramyxoviridae. Ya vemos que no solo tenemos la subclasificación del virus del sarampión, sino que, o sea, dentro de hay otros tipos de familia. Tenemos que decir que la familia Paramyxoviridae se divide en 2 subfamilias y 7 géneros, como lo podemos observar en la siguiente tabla, de los cuales estos 6 contienen microorganismos patógenos humanos, y la mayor parte de estos miembros son monotipos. ¿Qué quiere decir que son monotipos? Es decir, que solo contienen un solo serotipo. Todos son antigénicamente estables. Entonces, ¿cuáles son estas familias? Tenemos el género Respivovirus, Rubulavirus, el Morbillivirus, el Etavirus, y la otra es Neumoviridae, la otra subfamilia, que aquí contiene el Neumovirus y el Metaneumovirus.
Vamos a empezar diciendo que el género Respirovirus contiene 2 serotipos de virus de parainfluenza humana y el género Rubulavirus contiene otros 2 virus de la parainfluenza, así como el virus de la parotiditis. Y su diámetro de la nucleocapside es de 18 nanómetros, igual que el del Rubulavirus. Contiene una fusión de la proteína F. Quiere decir que tiene una actividad de hemocilina de la glucoproteína F. Tienen hemaglutinina, una hemaabsorción, una neuronimidasa y tiene con inclusiones. Luego vamos con el virus, el morbilvirus, del que estamos estudiando y nos estamos basando en este seminario, es el virus del sarampión. Entonces, este virus, morbilvirus, contiene el virus de la rubiola, el del ser humano, así como el virus del mosquillo en los perros también, el virus de la peste bovina y los morbilvirus acuáticos que infectan a los mamíferos marinos. Entonces, este virus tiene una relación antigénica entre sí, pero no con otros miembros, con otros géneros. También vamos a decir que la proteína F en esta también se conserva en alto grado. Y también entre los morbilvirus, en tanto en la proteína HN como la F, se muestra en mayor variabilidad. Y también tiene la hemaglutinina, una hemaabsorción, una neuronimidasa y no se encuentra pocas inclusiones. Luego vamos a decir también que el género Enipavirusa tiene virus humanos, el Endra y el Nipah. Contiene los paramyxovirus zoónicos y contiene que pueden infectar a enfermedades al ser humano. También tenemos como los virus Endra y Nipah, estos de los cuales pueden ser por el murciélago, por una fruta, son miembros de este género. Estos virus carecen de actividad de la neuronimidasa. No contiene, igual que aquí entramos a la otra familia, la Pneumoviridae, que contiene el neumovirus y el metanovirus. Como ya los mencionábamos, es el virus sincitial respiratorio y que da en el humano y también en el ganado bovino, y el virus de la neumonía de los ratones, que estos constituyen el neumovirus. Y también hay 2 cepas que son antigénicamente, ¿cómo puedo decirles? Del RSV del ser humano. Entonces vamos a decir que se divide en 2 subgrupos, que es el grupo A y el B. La glucoproteína de esta superficie es más grande de los neumovirus, carece de actividad de hemaglutinina, o sea, estos no contienen, y de neuronimidasa. Esta característica de los respirovirus y rubulavirus, que se encuentran en mayor cantidad en estos virus, pero en esta carece, de manera que se designa la proteína G. Y también vamos a tener que la proteína F del RSV, que muestra, ¿cómo les puedo decir? Una actividad de fusión de la membrana que no muestra ninguna actividad de la hemocilina. Y como pueden observar en la imagen, esto tiene todas las características de que mayormente se encuentran en humanos. Estos la desconocen, son desconocidas. Por ejemplo, no tienen hemaglutinina, una hemaabsorción, neuronimidasa, y o sea, esto que los contiene los paramyxoviridae, los neumoviridae no contiene el desconocido, la hemolicina, como ya les mencionaba. Entonces, estas son una de las importantes características de esto, y es importante en este cuadro la clasificación, aprender que del género Paramyxoviridae. Paramyxoviridae tenemos 7 familias. De esas 7 familias, estos se dividen en Paramyxoviridae y Pseudomyribidae, y de estas 7 subfamilias están los respirovirus, rubulavirus, morbilvirus, enipavirusa, y tenemos el otro, el neumovirus y el metanovirus. Ok, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora vamos con la replicación de esta, y vamos a tener aquí que una imagen que explica el ciclo de vida del paramyxovirus, y vamos a tener que la partícula viral interferente, se va a fusionar con la membrana plasmática y va a liberar un nucleocapside. Entonces viral va hacia el citoplasma, y las líneas punteadas continuas representan la transcripción, las líneas continuas. Y entonces esta replicación del genoma, las líneas que se ven punteadas aquí
Esta van a indicar que el transporte de proteínas virales recién sintetizadas de la membrana plasmática y los viriones de esta son liberados de la célula por un proceso de gemación. Y también todo el ciclo de replicación del paramyxovirus ocurre en un citoplasma de la célula del retículo endoplasmático. Y bueno, ahora vamos con la replicación del virus. Seguimos que tenemos 3 pasos: la adhesión, la penetración y desenvoltura del virus, que lo importante de esta es los paramyxovirus. Estos se adhieren a las células hospedadoras a través de la glucoproteína, hemaglutinina, HNH y la proteína G. Y también tenemos el paso 2, la transcripción, traducción y la replicación del RNA, que significa que las proteínas virales se pueden sintetizar en el citoplasma y la cantidad de cada producto de gen corresponde al grado de transcripción que va a tener el mRNA de ese gen. Entonces, algo importante de es que los paramyxovirus estos van a contener un genoma de RNA no segmentado, de cadena de sentido negativo. Y vamos a decir que el genoma no segmentado de los paramyxovirus niega la posibilidad de revolver un nuevo segmento en el gen. Es decir, que va a poder un reagrupamiento genético tan importante para la evolución natural de los virus de la gripe como por ejemplo el del parainfluenza, ¿verdad? Y también vamos a decir que las proteínas de la superficie, que son la HNH o la proteína G y también la F de los paramyxovirus, muestran una variación antigénica que es mínima de estos, entonces por periodos ya sea largos, prolongados. Y también es sorprendente que estos no van a experimentar un cambio en la variación antigénica, ya que esto como consecuencia de las mutaciones que estos tienen introducidas que se dan en la replicación. Otra cosa importante ya que agregar es que hay una posible experimentación de que casi todos los aminoácidos de las estructuras primarias de la glucoproteína de los paramyxovirus, pueden intervenir en sus funciones estructurales o funcionales de estos. También por lo que queda una oportunidad para las sustituciones que estos no van a reducir una mucha o poca variabilidad del virus. Y como por último punto tenemos la maduración del virus. Entonces vamos a tener que en la gemación el virus va a madurar por agemación. Entonces la superficie celular, las nucleocapsides de la progenie se forman en el citoplasma y estas van a emigrar hacia la superficie de la célula. ¿Qué decimos aquí? La proteína de fusión activada va a producir una fusión de las membranas celulares adyacentes. Entonces, lo que va a dar por un resultado de la formación de grandes sinsitios. La formación de grandes sinsitios va a significar que nosotros ya tenemos una respuesta frecuente cuando hay una infección por paramyxovirus. Entonces, por lo regular se van formando las inclusiones citoplasmáticas acidófilas y con esto se va a considerar que haya inclusiones reflejas en los lugares de síntesis viral y que se ha demostrado que contienen unas nucleocapsides reconocidas y proteínas virales. Y también vamos a tener que el virus del sarampión va a tener una producidas inclusiones intranucleares. Ok, ahora vamos con la siguiente diapositiva, que son las características propias de los paramyxoviridae. Vamos a tener aquí que tenemos un virión grande que es constituido por un genoma de ARN que da sentido negativo a una nucleocapside helicoidal rodeada por una envoltura que contiene una proteína de unión vírica, hemaglutinina y neuronimidasa. En los virus de la parainfluenza y virus de la parotiditis, hemaglutinina H, en el virus del sarampión y de la glucoproteína G, y en el virus de respiratorio sincitial, la BRS, y en una glucoproteína de función. Esto ya es como un repaso de lo que hemos estado hablando anteriormente. Los 3 géneros se pueden distinguir de las actividades de la proteína de unión vírica. HN del virus de la parainfluenza y del virus de la parotiditis se une al ácido ciálico y tiene una actividad de hemaglutinina y neuronamidasa. Y la H del virus del sarampión se une a los receptores de las proteínas y también tiene una actividad de hemaglutinina, pero G del BRS se une pero carece de esta actividad. El virus, como sabemos, se va a multiplicar en el citoplasma. Los viriones entran a la célula por fusión con la membrana plasmática y salen emergiendo a través de la misma. Los virus inducen a una fusión entre las células generando células gigantes y multinucleadas. La paramyxoviridae se transmite
por la gota respiratoria, iniciando su infección por las vías respiratorias. La inmunidad mediada por células de los responsables de la mayoría de los síntomas, pero es esencial para controlar la infección. Es importante que tengamos en cuenta estas características propias de los paramyxoviridae que les mostré a continuación. Este es como un resumen de lo que hemos estado hablando anteriormente. Bueno, vamos con el segundo apartado, que es la patogenia, y aquí les traigo una imagen que dice mecanismo de diseminación del virus del sarampión al interior del organismo y patogenia del sarampión. Empecemos diciendo que el sarampión es una enfermedad sistémica que se acompaña de una fase de inmunosupresión y está generalizada responsable de la mortalidad asociada con la infección de seguida protectora. Y vamos a decir también que cómo empieza el sarampión. Esta empieza con una inoculación de las vías respiratorias. Como pueden observar aquí, empieza con una inoculación de las vías respiratorias, luego va a la replicación local de las vías respiratorias, luego viene la diseminación linfática. ¿Qué es lo que pasa aquí? La vía de ingreso, como nosotros sabemos, al organismo es respiratoria. Entonces, luego de su interacción con los receptores, los vasolaterales de las células del epitelio de la tráquea, bronquios, las células dendríticas inmaduras, intersticiales, el virus es captado. Entonces, y transportado hacia los tejidos linfáticos regionales. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que viene? Una viremia. Y en la viremia, sus procesos iniciales de la infección se vienen dando como una viremia primaria, que es la propagación de la célula de célula. Entonces, de este modo, los ácidos nucleicos y las proteínas virales pueden ser detectados ya sea en una fracción pequeña de linfocitos y en los monocitos de sangre periférica. Entonces, aquí puede ocasionar una linfopenia, que es la expensas de las células T. Entonces, viene una amplia diseminación. Aquí en la amplia diseminación ya vienen las conjuntivas, las vías respiratorias, el aparato urinario, los vasos sanguíneos pequeños, el sistema linfático y el sistema nervioso central. Entonces, aquí viene las células endoteliales infectadas por el virus más linfocitos T inmunes. Aquí es que puede ser una reacción inflamatoria. ¿Qué puede ocasionar esto? Es que afecta la integridad del epitelio respiratorio y puede ocasionar en la conjuntiva y causa pródromos iniciales, por ejemplo, como la aparición de un exantema que viene aquí. ¿Qué significa la aparición del exantema? Lo que lo caracteriza son máculos pápulas, que de este exantema marca el comienzo de la respuesta inmune, ya sea que se activa la IgM seguida de la IgA y luego de la IgG, que principalmente los isotipos de estas son la IgG1 y la IgG4. Entonces, luego viene del exantema. Lo normal puede ser una curación del paciente, que queda con una inmunidad para toda la vida. Pero ¿qué pasa? Cuadros atípicos puede ocasionar puede ocasionar una encefalitis postinfecciosa, una parencefalitis esclerosante subaguda y la falta de curación de la infección aguda debido a una inmunidad celular defectuosa. Estos son cuadros atípicos, son casos atípicos. Entonces vamos a decir que el sarampión, la reacción inflamatoria del sarampión causa una marcada y una transitoria inmunosupresión que se caracteriza por una disminución de la hipersensibilidad retardada de la respuesta proliferativa específica de un antígeno y de la producción de la IL-2. Ok, continuando con la siguiente diapositiva. El periodo de incubación es de unos 10 días hasta el comienzo de la fiebre y 14 días hasta el inicio del exantema. Tal lapso puede ser más corto en lactantes y más largo incluso hasta 3 semanas en adultos. La infección puede comenzar o comienza cuando el virus es depositado en las células epiteliales de las células respiratorias, la bucofaringe o conjuntivas. En esta imagen, la propagación del virus del sarampión desde la infección inicial de las vías respiratorias. Y podemos ver el epitelio de las vías respiratorias. En los primeros 2 a 4 días después de la infección, el virus se prolifera de tal forma en la mucosa de las vías respiratorias, como pueden observar en esta imagen, y se propaga hasta los ganglios linfáticos, que estos van a recibir linfa de la zona. Entonces el virus ingresa a la corriente sanguínea, pasa a la sangre por medio de los leucocitos infectados, sobre todo los monocitos, y surge una viremia primaria que se disemina en todo el sistema retículo endotelial.
viral. Y luego esto de la replicación de la sangre causa una viremia secundaria, y aquí en la viremia secundaria en donde vamos a observar que ya de los 5 a 7 días después de la infección, esta se propaga por todo el organismo y va hacia los vasos, el tejido linfático, los pulmones, lo del timo, el hígado y la piel, como pueden observar en la siguiente imagen. Bueno, continuando con la siguiente imagen, la replicación viral en los órganos objetivo o efectores junto con la respuesta inmunitaria del hospedador en el mecanismo de que genera los signos y los síntomas de la enfermedad de 8 a 12 días después de la infección y que señalan al final del periodo de la incubación. En esta imagen nosotros vemos la aparición de signos y síntomas clínicos que incluyen manchas de Koplik y el exantema, que aquí vemos cuándo es que ocurre la fiebre, la tos, la conjuntivitis, el 10º día, las manchas de Koplik, el exantema. En el cuadro clínico vamos a observar bien en qué consisten las manchas de Koplik y de cuántos días empieza el exantema. Ok, vamos con el siguiente. El periodo de incubación del sarampión es de aproximadamente de 10 días, pero puede pasar de 7 a 18 días desde la exposición hasta el comienzo de la fiebre y unos 14 días hasta que aparece el exantema. Rara vez llega a ser de 19 a 21 días y esto puede ser cuando este se va complicando. Luego vamos con el modo de transmisión de es cuando una persona con sarampión tose o estornuda o habla, las gotas infectadas de estas pueden expulsar al aire donde otras personas pueden inhalarla y aquí ya pueden contaminarse de esta. Ok, continuando con la susceptibilidad del sarampión, son susceptibles todas las personas que no han tenido sarampión o que no han sido inmunizadas eficazmente. La enfermedad confiere inmunidad permanente. ¿Qué se refiere a esto? Que toda persona que ya tuvo sarampión no le vuelve a dar. Los niños nacidos de madres que la han padecido están protegidos durante los primeros 6 a 9 meses de vida o más, según la cantidad de anticuerpos residuales que tenga la madre en el momento del embarazo y de ritmo de degradación de estos. Entonces vamos a decir que la administración de la vacuna entre los 12 a los 15 meses de edad, inducida por una inmunidad del 94 al 98% de los niños. La revacunación de esta aumenta los niveles de inmunidad hasta el 98% de esto. Por eso es muy importante vacunar a los niños al año. Bueno, los hijos de las madres con inmunidad inducida por la vacuna de estos van a recibir menos anticuerpos pasivos, pueden volverse susceptibles al sarampión y requerir inmunización antisarampiosa desde la edad más temprana que lo habitualmente se recomienda. Ok, ahora vamos con el cuadro clínico y vamos con las bases para el diagnóstico. La base para el diagnóstico del sarampión, hay una exposición de 10 a 14 días desde el inicio del padecimiento en un paciente no vacunado. Pródromo de fiebre, coriza, tos, conjuntivitis, malestar general, irritabilidad, fosfobia, manchas de Koplik. Y el exantema maculopapular, irregular de color rojo, ladrillo, con inicio de 3 a 4 días después que uno empezó del pródromo, comienza en la cara y avanza hacia abajo y hacia afuera, con afecciones en las palmas, en las manos y las plantas de los pies. Y provoca una leucopenia, que es la falta de los linfocitos T. Ahora vemos que el cuadro clínico del sarampión. El sarampión es una enfermedad altamente que es transmisible, como ya lo mencionábamos, y esta es caracterizada por manifestaciones prodrómicas. ¿A qué se refiere esto? Que esta contiene una fiebre, una tos, una coriza, conjuntivitis, y esto va a ir incrementando, como ya lo mencionábamos, en la patogenia, cuáles son las manifestaciones que van sucediendo en cada día. Entonces hay un pródromo como las manchas de Koplik, que es muy característico de la enfermedad del sarampión, seguido por un exantema maculopapular que se extiende desde el 3er y el 7º día, contabilizado desde el inicio de los síntomas de este. Y tenemos que la fiebre puede alcanzar incluso hasta los 40 hasta los 40.6 grados y Celsius. Entonces persiste durante la etapa prodrómica y el inicio del exantema. Casi 5 a 7 días que va a iniciar este exantema. Entonces viene el malestar general, que puede ser significativo, una coriza, la coriza puede ser una obstrucción nasal, ya sea estornudo, faringitis, etc. Entonces va a ser hay que observar al paciente en estos días porque puede causar infecciones también en las vías respiratorias y esta puede ser alta, y la tos que va a tener el paciente va a ser persistente y no va a ser productiva.
Y como pueden observar en esta imagen, tiene una niña fiebre y conjuntivitis, que este es el pródromo de una infección, de la fiebre, ¿cómo es? Del sarampión. Ok, continuando con el cuadro clínico, el tiempo transcurrido desde el contacto inicial, desde que el comienzo del exantema, el periodo de incubación es de 14 días, del rango de 7 a 18. Los pródromos preceden de 2 a 4 días exantema y estos se caracterizan por la aparición de triple catarro, ya sea nasal, conjuntival y bronquial, la fiebre no menos de 38 grados centígrados y las manchas de Koplik, pequeños puntos blancos blanquecinos perlados en la mucosa bucal de presencia fugaz, aunque patognomónica. Estos puntos son las manchas de Koplik. Esto es lo que se observa aquí. Ok, continuando con el cuadro clínico, vamos a tener la aparición del exantema maculopapular. Este da el inicio al periodo de estado, tiene una progresión cefalocaudal. ¿Qué significa cefalocaudal? Que va desde la parte del arriba hacia abajo. Empieza por la cara y el cuello, alcanza luego las manos y pies y tienden a ser confluente, en particular en el tronco. Luego ocurre una descamación fina de este y el exantema empieza a desaparecer manteniendo la misma progresión. Cuando este empieza a desaparecer, o sea, significa que el paciente va mejorando. Y aquí tenemos un ejemplo del exantema del sarampión. Ok, vamos con una infección persistente de este. Aunque el virus del sarampión no es por definición neurotrópico, puede establecer una infección persistente en el sistema nervioso central. Existen 3 diferentes complicaciones neurológicas, como las mencionábamos antes, que estas resultan de distintas interacciones del virus con el tejido neural. Y esta es ya un cuadro atípico que presenta el paciente. Entonces está la encefalitis postinfecciosa, que esta usualmente aparece de 5 a 14 días, que es muy rara después del exantema y es causada por un mecanismo que es autoinmune que el paciente va desarrollando, también de naturaleza desconocida. Luego tenemos la encefalitis de cuerpos de inclusión, aparece en inmunocomprometidos después de un periodo de latencia de 3 a 6 meses y luego podría deberse a la invasión directa en el tejido neuronal del virus. Ok, vamos con el diagnóstico de laboratorio y vamos a decir que en la actualidad se utilizan preferentes métodos de detección molecular y serológicos. El aislamiento del cultivo se emplea para la conservación y la caracterización de las cepas de este, en especial con fines epidemiológicos. Para llegar a un diagnóstico de laboratorio, nosotros debemos de hacernos preguntas básicas, por ejemplo, como ¿qué quiero obtener?, ¿cuándo lo debo obtener?, ¿qué estudio solicito? Y ¿qué información es la que nos dará? Las respuestas de estas interrogantes se muestran en la tabla 15.51. Y aquí es el diagnóstico del sarampión. IF, vamos a decir que significa inmunofluorescencia, ELISA es enzimoinmunoensayo y RT-PCR, transcripción inversa y reacción de la cadena de la polimerasa. En esta tabla vemos una muestra de suero que en el momento primeros 30 días desde el comienzo del exantema, luego un método de detección de IgM que se hace por la IF y la ELISA, y luego con una indicación de infección aguda. Luego también tenemos el suero de un periodo de agudo de convalescencia y detección por la IgG y la infección aguda, aspirado de la nasofaringe primeras 48 horas desde el inicio del exantema, aislamiento de cultivo, infección aguda. Luego tenemos una muestra de orina hasta 7 días después del inicio del exantema, aislamiento en cultivo, una infección aguda. Luego tenemos los leucocitos en sangre hasta 28 días desde el inicio del exantema por método de RT, la PCR, infección aguda. Luego el líquido cefalorraquídeo, manifestaciones clínicas de encefalitis por un método de RT, una PCR y la infección aguda. Luego tenemos el líquido cefalorraquídeo, que muestra manifestaciones clínicas de panencefalitis esclerosante subaguda y la detección o el método de es por la IgG, la inmunofluorescencia y ELISA. Y esta es una infección que se caracteriza por ser persistente. Bueno, ahora vamos con el diagnóstico de laboratorio y tenemos que son
3. La primera es la detección del virus, que el virus del sarampión se elimina en secreciones respiratorias y orina por periodos variables, y puede aislarse en líneas específicamente preparadas para un crecimiento como lo es la B95-8, que es linfocito de monotransformación del virus Epstein-Barr, y luego la Verodox-Lab-Tac, que es Vero-DST, que es células del riñón de monotransferasa con el receptor SLAM. Luego tenemos que la caracterización molecular de los genotipos. El virus del sarampión es un monotipo de que desde el punto de vista serológico, sin embargo, tiene una diversidad genética en la que la secuencia de que los nucleótidos permite identificar clados y genotipos. Desde 1998, la OMS publicó la primera guía de nomenclatura unificada de esto y cómo puede cualquier virus salvaje ser identificado. Luego tenemos la detección de los anticuerpos, y los métodos recomendados son una inmunización y los de ELISA de captura. Habitualmente se va detectando de 30 a 40 días después del inicio del virus. Luego vamos con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial tenemos la fiebre, un exantema de montañas rocosas, de 3 síntomas podrómicos de 3 a 4 días de fiebre, naturaleza del exantema, maculopápulas, patequías, distribución inicial centrípeta de extremidades a tronco, incluidas en las palmas de las manos. Otras manifestaciones diagnósticas: antecedentes de picadura de garrapata, pruebas de laboratorio, se puede hacer con pruebas de fluorescentes indirectos, fijación de complemento. Luego tenemos con la rubiola, que es también otro virus que estamos viendo en este seminario, que es leves o sin pródromos, maculopapular, rosado, se inicia en la cabeza y el cuello, y se va diseminando en la forma descendente, desaparece de 3 días, no hay descamación. Esta es lo que es la diferencia del virus del sarampión. Luego tenemos una linfadenopatía poliauricular y occipital. Luego tenemos las pruebas de laboratorio, que es un recuento de leucocitos, normal o bajo, prueba serológica de inmunidad, de diagnóstico definitivo, inhibición y hemaglutinación. Luego tenemos el sarampión, rubiola de 3 a 4 días, coriza, conjuntivitis y tos, maculopapular de color rojo ladrillo, y se inicia en la cabeza y el cuello y se disemina de forma descendente y hacia afuera de 5 a 6 días, el exantema de pardo con descamación. Y luego tenemos manchas de Koplik en la mucosa bucal, el aislamiento del virus en cultivo celular, pruebas de anticuerpos, inhibición o neutralización por la hemaglutinación. Tenemos también el sarampión atípico, igual que el sarampión, exantema centrípeco, maculopapular con confluencia creciente, antecedente de vacunación contra el sarampión y una presencia de anticuerpos del sarampión en el pasado. Luego tenemos el tifus de 3 a 4 días de fiebre, que tiene una presentación cebalea, y la naturaleza del exantema es maculopápulas, región endémica, fijación de piojos y fijación de complemento. Y lo que se pueden observar en esta es que la naturaleza del exantema, en la mayoría, presenta maculopápulas. Luego vamos con la varicela, la viruela loca, de 0 a 1 días de fiebre, anorexia y cefalea. También rápida evolución de las máculas, pápulas, vesículas y costras. Todas las etapas están presentes de manera simultánea en Y también tenemos lesiones en la piel cabelluda y las mucosas, la fijación de complemento especializada y neutralización del virus cultivo celular, prueba de anticuerpos fluorescentes de frotis de lesiones. Y por último tenemos la viruela, que es una fiebre, malestar general y la postración. También presentamos maculopápulas, a vesículas de pústulas o cicatrices, las lesiones se desarrollan al mismo tiempo. Y el exantema centrífugo, septicemia fulminante en un pequeño porcentaje de los pacientes, hemorragias de tubo digestivo y cutáneas. Y también la prueba de esta es: comuníquese ante un exantema de sospechoso, análisis y difusión en gel. Bueno, ahora vamos con la epidemiología, el sexto tema. ¿Y qué podemos hablar de la epidemiología? Ok, continuando con la epidemiología, vamos a decir que las estrategias conducentes de este fin, es decir, campañas masivas de vacunación que se han realizado en los últimos años, empezaron desde 1993 y durante esta década se fueron extendiendo a otros continentes. Entonces, el objetivo es la erradicación del virus incluso hasta el año 2020 y 2021 que estamos hoy. Se tienen como finalidad de las vacunas la erradicación completa del virus, lo que tiene implícito realizar una vigilancia epidemiológica
epidemiológica para detectar los casos probables, los focos donde está este virus y la caracterización molecular de los genotipos virales. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, los casos deben ser clasificados como importados y como no importados, los que están en el país. Importados si el exantema aparece los 21 días subsiguientes del regreso del extranjero o de transmisión local, como la palabra lo dice, autóctonos. Esto si la transmisión fue en el país o de la zona que residen. Se le recomienda la identificación del genotipo y el análisis de las rutas de llegada al país. Entonces, también otro caso importante en epidemiología que tenemos que mencionar es que en los climas templados de manera característica estos surgen brotes cada año, a finales de invierno y a inicios de la primavera. Y tales brotes anuales pueden ser tal vez atribuibles a que en las escuelas los niños, pueden tener más contacto, gran proximidad en los niños que empiezan a jugar y como el clima ya está un poco más templado, entonces tienen que ver en factores ambientales que inducen la viabilidad de la transmisión del virus. Entonces los casos de sarampión pueden durar durante un periodo de tiempo, pueden ser interepidémicos en grandes poblaciones y también estos con una tasa pequeña de incidencia de estos. Ahora vamos diciendo que en datos de virus del sarampión en El Salvador, el país adoptó la vacuna desde 1990 con el compromiso de eliminar el sarampión por completo, al igual que todos los países de la región de América, y en el 2003 se asumió el compromiso de eliminar la rubiola y el síndrome de la rubiola. La vacuna contra el sarampión monovalente se aplicó en el país desde 1962 hasta 1995. En El Salvador, los registros de salud se reportan 552 casos sospechosos de sarampión desde el 2019 hasta el 2020 y ningún caso confirmado dentro del total anterior de los reportes de años anteriores. Entonces, de octubre hubo 159 casos asociados de la enfermedad según el Boletín de Vigilancia de Sarampión de aquí de El Salvador. En cuanto, desde 1980, esta es una buena noticia para El Salvador, no hay casos confirmados. Explicó los expertos y que los casos que se encuentran sospechosos son casos de niños o personas que han venido de otros países, pero casos autóctonos no hay. Entonces, tanto la UNICEF como la OMS dicen que los brotes de sarampión se producen cuando las personas no están protegidas contra el virus, se infectan y propagan la enfermedad. Ahora vamos con el tratamiento y la profilaxis. No hay tratamiento antiviral y efectivo para el humano, pero hay una vitamina que es muy importante, que es la vitamina A. El suplemento de la vitamina A en niños de 6 meses y 2 años es principalmente de los desnutridos. Mostró efectividad para la disminución de la mortalidad asociada a complicaciones como la neumonía y la diarrea. Efectos adversos de la vitamina A son náuseas, vómitos, vértigos y una visión borrosa. Seguimos con la dosis de vitamina A. La vitamina A, como sabemos, que esta es eficaz para tratar el sarampión y reduce un grado notable las tasas de morbilidad y mortalidad en este. La OMS recomienda administrar una vez al día 200.000 de vitamina A en 2 días consecutivos a todos los niños con sarampión que son mayor o igual de 12 meses de edad. Se recomienda también dosis menores en niños de mayor edad como 100.000 UI al día entre quienes tienen de 6 y 12 meses de vida y 50.000 al día para aquellos que son menores de 6 meses. Se recomienda una tercera dosis de 2 a 4 semanas después para aquellos niños con manifestaciones de hipovitaminosis A. Luego vamos con las inmunoglobulinas y esta se recomienda su uso de inmunización pasiva en embarazadas, inmunocomprometidos o niños de 6 a 12 meses convivientes con casos de sarampión. Y luego las vacunas, que estas son muy importantes y estas se utilizan cepas de virus atenuados en una vacuna única o combinada con la que previene la rubiola y las paperas. Triple MMR, que estas son abreviaturas en inglés, que es Measles, Mumps y Rubella. Existe en 5% de individuos no respondedores a la vacuna, quienes ante la segunda dosis desarrollan una protección de esta. Entonces tenemos los esquemas regulares de vacunación que estas indican una dosis al año, otras a los 4 a 6 años, un refuerzo a los 11 a 12 años de
Ok, tenemos el esquema de vacunación de la vacuna del sarampión, que esta tiene sarampión, rubiola y parotiditis, como lo decíamos que en inglés es MMR, y esta es la descripción, una vacuna combinada de triple viral de virus vivos atenuados de sarampión, rubiola y parotiditis. Esta viene en una presentación de frascos de vidrio de 1 a 10 dosis, la cual se constituye un solvente de 0.5 milímetros, unidosis y 5 milímetros de 10 dosis respectivamente. Y también es una eficacia y duración, los tres componentes de la vacuna son muy inmunogénicos, con una dosis aplicada a mayores de 12 meses de edad, lográndose anticuerpos protectores aproximadamente el 95% de estos. La vacuna, esquema de vacunación de edad, el año primera dosis, de los 4 años la segunda dosis. También dosis vía y sitio de aplicación 0.5 milímetros subcutánea en el área del músculo deltoides, con jeringa de 0.5 con una aguja de calibre 25 de grosor por 5 a la octava pulgadas de largo. Y las precauciones que se deben de tomar, es muy importante en caso del tratamiento reciente de gamma globulinas o hemoderivados. Debe aplicarse la vacuna de manera general después de 3 a 11 meses de finalizado el tratamiento, porque esta puede interferir con la inmunología que se le está aplicando al paciente. El tiempo de espera depende de la cantidad y la concentración de la dosis que reciba la gamma globulinas o hemoderivados de este. Ejemplo, inmunoglobinas contra tétanos de 3 meses, inmunoglobina contra la rabia de 4 meses, inmunoglobina contra la varicela de 5 meses, transfusiones, etc. Entonces, aquí es muy importante recomendarle al paciente que tiene que tener ciertas precauciones con esta. Luego tenemos con las contraindicaciones, que esta es una reacción alérgica grave a uno de los componentes de la vacuna, pacientes con inmunodeficiencias secundarias, ya sea el neoplasias o con tratamiento de quimioterapia, pacientes con inmunodeficiencias congénitas, embarazo, enfermedades infecciosas agudas con fiebre, enfermedades crónicas descompensadas y unas reacciones adversas. Puede ser las más comunes son fiebre, exantema, linfadenopatías, trombocitopenia, reacciones alérgicas en el sitio de inyección, y rara vez se puede presentar una encefalopatía. Luego vamos con sarampión y rubiola, que esta es SR, descripción suspensión liofilizada del virus vivos atenuados de sarampión y rubiola. La presentación de esta viene en frascos de vidrio de 1 y 10 dosis, la cual se reconstituye con un solvente de 0.5 milímetros y 5 milímetros. Su eficacia y duración la misma que las descritas para la vacuna de la MMR. Esquema de vacunación, edad de 1 a 4 años como dosis adicional en campañas de seguimiento. Los grupos de riesgo se debe aplicar una dosis adicional a la población joven y adultos susceptibles para padecer el sarampión por la introducción del virus al país. Son grupos de riesgo los siguientes: los trabajadores de salud, los estudiantes y maestros de educación media y superior, militares, predicitarios, obreros de la industria de la maquila, viajeros en áreas endémicas, etc. Las dosis y vías y sitio de aplicación: tenemos 0.5 milímetros subcutánea en el área del músculo deltoides con jeringa de 0.5 cc con una aguja de calibre 25 grosor. Y también tenemos las precauciones, las mismas que las descritas en el SRP, las contraindicaciones igual y las reacciones adversas también. Ok, tenemos el esquema de vacunación, que el que a nosotros nos importa aquí es el de triple viral SRP, que tenemos aquí el virus del sarampión, las paperas y la rubiola, en inglés serían MMR. Ya explicamos las contraindicaciones de esta, cuántas dosis se aplica, los cuántos años, y es muy importante, como aquí lo dice en el esquema nacional de vacunación del Salvador, de 12 meses, ya los explicamos antes, y aquí tenemos de varias enfermedades, cuáles son los poliomielitis, rotavirus, pero la que más nos centramos es la triple viral tipo SPR. Ok, continúa mi compañero Brainer con la explicación del virus de la rubiola. Continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es el virus de la rubiola. Como una pequeña descripción, tenemos que el virus de la rubiola es el único miembro del género Rovivirus, uno de los 4 géneros que integran la familia Togaviridae. Serológicamente no está relacionado a otros togavirus, pero lo que se le incluye en el género Rovivirus, siendo el hombre el único hospedero. Hablando un poco de la descripción del agente, vamos a hablar de lo que es su morfología. Tenemos que posee un ARN monocatenario, una cápside proteica, una envoltura lipídica de 60 a 70 nanómeros y 3 proteínas estructurales.
tenemos que el virus de la rubiola, como ya se mencionó, es una partícula esférica de 60 a 70 nanómetros. La nucleocápside es de simetría isoaédrica, rodeada por una envoltura lipoproteica adquirida durante la brotación del virus desde las vesículas citoplasmáticas o de la membrana plasmática. La envoltura contiene lípidos de las células hospederas y polipéptidos virales, incluyendo uno o más glucopéptidos en proyección o espículas. El RNA es lineal, infectivo, de cadena única, polaridad positiva y su genoma es de 10 kb. El virus replica solo en el citoplasma y madura por brotación. También tenemos que en las células Vero, pueden hallarse altos títulos del virus, por ello se utilizan para obtener antígenos para las pruebas diagnósticos. Las pruebas Vero son utilizadas principalmente en los estudios de replicación viral y en ensayos de placa in vitro. También tenemos que poseen proteínas estructurales. El virión contiene 3 polipéptidos mayores, que es E1, E2 y C. E1 y E2 están glicosilados y localizadas externamente sobre la envoltura viral. E2 está presente en el virión de dos formas, E2A y E2B. El mapeo péptido mostró que ambos son muy similares y no están estructuralmente relacionados con E1 y C. También la proteína C está asociada al RNA genómico y formando la nucleocápside. Las 4 proteínas descritas para el virus de la rubiola, digo 4 porque la E2 se subdivide en E2A y en E2B. Estas son codificadas por 3 genes de forma monocistrónica y luego clivadas proteolíticamente. La estructura y estrategia general de la expresión de los genes es similar a la de los alfavirus de la familia Toboviridae. El RNA mensajero subgenómico 24S transcribe al precursor de 110 kilodalton, que da origen por clivaje a las proteínas C, E2 y E1. El E1 en el extremo proximal 5 codifica para una poliproteína que por clivaje da origen a 2 proteínas no estructurales, que son P150 y P90, involucradas en la replicación del RNA. También se conoce que solo hay un serotipo de la rubiola, y aunque se han encontrado pequeñas variaciones biológicas entre cepas, aún no se ha demostrado que tengan relación con variaciones antigénicas. También se ha descrito dos genotipos de la rubiola que tienen una distribución global. El genoma del virus contiene aproximadamente 10.000 nucleótidos y codifica 5 proteínas, 2 utilizadas en el ciclo de la replicación y 3 proteínas estructurales del virión, que, como lo mencionamos, son la proteína C de la cápside y las 2 glicoproteínas, que es 1 y 2 de la envoltura. Hablando un poco del cuadro clínico, tenemos las bases para el diagnóstico que cita Papadaki, que dice una exposición 14 a 21 días antes del inicio, artralgias en particular en mujeres jóvenes, sin fase prodrómica en niños, leve en adultos, síntomas leves como fiebre, malestar general, coriza que coinciden con el exantema, linfadenopatía cervical posterior y postauricular 5 a 10 días antes del exantema. Hay un exantema maculopapilar fino de 3 días de duración de cara a tronco y después a extremidades. Hay leucopenia y trombocitopenia. Vamos a hablar un poco de la rubiola postnatal. Podemos decir que este virus ingresa por vía respiratoria y tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días. Las manifestaciones clínicas clásicas de la rubiola postnatal comprenden una erupción que habitualmente comienza en la cara y cuello, luego se disemina hacia el tronco. La erupción aparece 1 o 2 días luego del inicio de los síntomas y consiste en máculas rosadas menores a 3 milímetros de diámetro. También puede presentarse eritema en paladar, adenopatías que son de localización postauricular, suboccipital y laterocervical. Aparecen antes de la erupción y perduran por algo más de una semana. El paciente presenta escasa fiebre y ocasionalmente alguna manifestación respiratoria alta. La erupción, que no siempre está presente, no es diagnóstica, ya que puede ser similar
a la que presentan otras infecciones virales. En adultos también son frecuentes lo que son las manifestaciones articulares que se presentan como poliartralgias y a veces como poliartritis. Las articulaciones metacarpofalángicas proximales son las más afectadas, pero también suelen participar las rodillas y los tobillos. Raramente puede presentarse lo que es hepatitis, encefalitis y púrpuras trombocitopenia. Podemos ver en esa gráfica que después de los 7 días que se va elevando la viremia, aparece lo que es una erupción o el exantema, y podemos aquí ver que el virus, como ya lo mencionamos, entra por medio de lo que es la faringe, por el aparato respiratorio, y en lo que va de la erupción se van aumentando lo que son las inmunoglobulinas, y esto lo vamos a hablar más adelante. Hablando de lo que es la patogenia, tenemos que la puerta de entrada, como lo hemos mencionado, es por vía respiratorio, que el virus de la rubiola replica inicialmente en el epitelio respiratorio y ganglios linfáticos locales. Esto es seguido de una viremia y de la diseminación del virus a través del tracto respiratorio alto. El virus puede recuperarse de secreciones faringeas y de sangre desde las semanas antes de la aparición y del exantema y durante este día. Tenemos que la primera respuesta de anticuerpos específicos que se detecta desde la erupción es de tipo inmunoglobulina M. A la semana del comienzo de la erupción están presentes todos los tipos de inmunoglobulina, que es G, A, D y E, y las primeras inmunoglobulinas de tipo G específicas que aparecen son la subclase inmunoglobulina G1. Hablando un poco de la rubiola congénita, tenemos que la infección congénita se produce en un organismo totalmente inmaduro y presenta el comportamiento característico de las infecciones virales persistentes crónicas. La infección fetal se produce por pasaje de los virus presentes en la circulación materna cuando hay una viremia alta a través de la placenta. El virus coloniza la placenta y se ha sugerido que la infección fetal ocurre a consecuencia de la descamación de las células coriónicas infectadas que ingresan en la circulación en manera de émbolos infecciosos. Si aceptamos que la infección fetal ocurre en casi todos los casos de infecciones rubiólica primaria durante el primer trimestre del embarazo y comparamos su incidencia con la menor incidencia de malformaciones congénitas, es posible afirmar que la infección intrauterina no siempre conduce a malformaciones congénitas. Podría decirse que la gravedad de los síntomas de la rubiola congénita estaría más bien relacionada con la gravedad de las infecciones fetal que con su mera presencia. También tenemos las manifestaciones clínicas de la rubiola congénita. Tenemos que se pueden dar en varios lugares, como lo es en la visión, en el sistema cardiovascular, en el oído y el sistema nervioso central, y ahí presenta otros síntomas. En cuanto a la visión, pueden presentar lo que son cataratas, microoftalmia, retinopatía pigmentaria, opacidad corneana, glaucoma e hipoplasia del iris. En lo que es en el sistema cardiovascular podemos detectar lo que es un ductus arterioso, estrechez de la arteria pulmonar o sus ramas, estenosis aórtica o renal y comunicación interventricular o miocarditis. En el oído y en el sistema nervioso central vamos a tener sordera sensoroneuronal o imperceptiva, autismo, microencefalia, meningoencefalitis, hipoplasia, hipertensión endocardiana. En cuanto a los otros síntomas, resalta lo que es púrpura trombocitopénica, hepatoesplenomegalia, hepatitis y osteopatía. También podemos decir que las consecuencias de la infección fetal con el virus de la rubiola pueden ser lo que es aborto espontáneo, un niño prematuro, recién nacido normal que puede continuar normal o mostrar defectos tardíos en la niñez como lo es la sordera, enfermedades congénitas y malformaciones congénitas. También durante el primer año de vida los niños con rubiola congénita manifiestan mayor probabilidad de morir que los niños normales. En cuanto a la patogenia del daño fetal, que diversos factores pueden intervenir en la producción del daño fetal, como son las lesiones histopatológicas de la placenta que disminuirán el flujo sanguíneo fetal y retardarán su crecimiento. La vasculitis y necrosis endotelial en vasos fetales podrían ser la causa de las anormalidades fetales. También se ha descrito
alteraciones cromosómicas. La demostrada actividad antimitótica del virus in vitro que dará origen al retardo del crecimiento intrauterino, a las malformaciones y al menor peso al nacer. La acción citopática del virus, aunque moderada, explicaría el daño del miocardio, oídos y otros órganos. La persistencia de la infección viral durante toda la vida intrauterina y parte del primer año de vida mantendría una agresión continua capaz de conducir a meningoencefalopatía, sordera y otras expresiones tardías de la rubiola congénita. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que es una enfermedad de distribución universal, ya ahí puede adoptar dos comportamientos diferentes, una en forma endemoepidémica observada en los países con ubicación geográfica continental y otra exclusivamente epidémica, documentada en ciertas islas alejadas del Ecuador. En la forma endemoepidémica, la enfermedad está presente durante todo el año, todos los años, mostrando brotes estacionales en primavera y comienzos del verano, y brotes periódicos de mayor magnitud cada 4, 6 o 9 años. La principal fuente de contagio pues constituye lo que son los niños de edad preescolar, ya que en ellos la infección rubiólica postnatal, clínica o subclínica alcanza una mayor incidencia. Otra posible fuente de contagio es el recién nacido con rubiola congénita, que puede excretar altos fluidos de virus durante su primer año de vida. Cabe recalcar que solo los contactos directos y más o menos continuos son efectivos transmisores. Raramente un contacto casual o indirecto se concreta el contagio. Tenemos lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico tenemos que el diagnóstico virológico de la rubiola ha sido desarrollado para 4 situaciones: la determinación del embarazo inmune previo al embarazo, el diagnóstico de la rubiola postnatal, diagnóstico de la rubiola congénita y diagnóstico prenatal. También tenemos lo que son los métodos diagnósticos, que el virus de la rubiola pues es de difícil cultivo, por ello en la enfermedad se determina por lo que es serología. Tenemos la imagen que es ahí, pues es una serología, y lo que muestra es que los anticuerpos de inmunoglobulina M aparecen pocos días después del exantema y alcanzan su pico a los 10 días de la aparición de los síntomas y luego disminuyen a niveles indetectables en semanas o meses. Esta rápida aparición de la inmunoglobulina M tiene un enorme valor en el diagnóstico. En cuanto a los anticuerpos de inmunoglobulina G, alcanzan su pico a los 10 o 15 días y permanecen detectables durante décadas y hasta de por vida. Hablando un poco de lo que son las situaciones diagnósticas, también en embarazadas, en las mujeres de edad fértil no embarazadas y con serología negativa, debería indicarse la vacunación antirrubiola. Esta vacuna está absolutamente contraindicada si la paciente está embarazada, ya que la vacuna antirrubiólica contiene el virus vivo y atenuado. En cuanto a la rubiola congénita, si se sospecha de una infección congénita por rubiola en recién nacido con o sin clínica compatible, debe solicitarse la determinación de inmunoglobulina M específica en sangre de cordón umbilical y así se verá si está infectado o no. En cuanto al diagnóstico prenatal, pues el diagnóstico prenatal puede intentarse mediante una polimerasa con transcriptasa inversa para la detección del genoma viral en las muestras de líquido amniótico. Estas son obtenidas mediante una amniocentesis o en las vellosidades coriónicas entre las semanas 17 y 21 de gestación. También tenemos lo que es la profilaxis y vacunación, que actualmente existen vacunas seguras y efectivas para la rubiola. Estas vacunas son virus vivos y atenuados y pueden contener las cepas RA273 o la cepa Candegil. Ambas cepas inducen anticuerpos circulantes protectores y también inmunoglobulina A en mucosa, lo que permite bloquear la puerta de entrada. En nuestro medio tenemos lo que es el esquema de vacunación, que la primera dosis se da a los 12 meses, que es la triple viral tipo SPR, que es sarampión, paperas y rubiola. La segunda dosis se da a los 4 años, que también es la triple viral, que es sarampión, paperas y rubiola. Y se da también en las personas de riesgo y con enfermedades crónicas, pero se da solo la SR, que es sarampión
y rubeola. Y hasta aquí nuestra presentación. Gracias por su atención.